Bueno, si quieren, mientras la compañera va arreglando ahí los últimos detalles de la presentación, voy a hacer una breve presentación del cerro que nos toca a nosotras en la carta topográfica, que es el Cerro Ameguino, ¿sí? En las cercanías, inmediaciones del Parque Provincial Aconcagua. Bueno, ahí bueno, ahí está, pero hago una breve caracterización respecto de los primeros ascensos, ¿sí? El primer ascenso fue interesante leer que fue hecho por gente del CAM, del Club Andino de Mendoza, en la década del 30, en el año 38, fue su primer ascenso, investigando diversas fuentes que ahora después vamos a retomar, que tiene que ver con el apartado de toponimia más específico. Encontramos que en realidad antiguamente se lo denominaba como Cerro de los Relinchos. También encontramos varias menciones en la carta o alusiones en la toponimia local, ¿no? Arroyo de los Relinchos, Río de los Relinchos. Entonces, bueno, fue interesante encontrar ese antecedente. Y bueno, ahí después en lo que es el apartado de toponimia vamos a realizar una propuesta de un nombre que se nos ocurrió a nosotras, un poco investigando bueno, el antecedente huarpe en la zona. Pero bueno, no lo voy a anticipar, así no me adelanto. Estamos. Bueno, acá estamos. Bueno, me demoré porque era la primera vez que la verdad que compartí así la pantalla. Así que bueno, ahí está. Como decía Flor, nos tocó el Cerro Ameguino. Nosotras sí usamos ArgenMap para trabajar y para ver un poco, digamos, todas las mediciones y las características que tenía que tener. Y, a ver, no puedo pasar de diapositiva. Que le doy Enter. No puedo pasar. Porque es en este. Ahí estoy. Bueno, acá marcamos, lo primero que nosotras notamos es que el punto de mayor elevación no era el Cerro Ameguino, que está marcado acá con esta flecha azul, y el punto de mayor elevación es este rojito que está acá. Esto lo sacamos de ArgenMap, esta parte amarilla es la carta topográfica que nos toca a nosotras, y lo de alrededor ya no pertenece a la carta. La verdad es que fue la única forma que encontramos como de tomar la carta para poder trabajarla y graficarla también después en la presentación, como marcar algo. Se te iba muy rápido la carta y era difícil también trabajar sobre ArgenMap haciendo estas mediciones. Este es el punto de menor elevación, el que está acá abajo, que está pegadito a lo que es el Río de las Vacas. Y bueno, acá marcamos lo que son los puntos cardinales y se puede ver que acá hay un montón de cerros porque el Cerro Ameguino pertenece a lo que es el Parque Aconcagua, que es lo que continúa acá muy pegadito. En varios lugares dice que bueno, que es el cerro que está como detrás de la Aconcagua. Bueno, yo hago todas estas referencias y digo de esta manera porque no conozco mucho Mendoza, así que también fue como un poco meterme a investigar para entender dónde estaba ubicado cada uno. Seguimos con la que sigue. El poblado más cercano es Puente del Inca, aunque también investigamos que es un lugar que si bien tiene provisiones y demás, no es tan variado. Por ahí hay que irse hasta Uspallata, que está un poquito más lejos, pero que uno por ahí podría encontrar más variedad. El azimut aproximado hacia Puente del Inca es 135 grados al sureste y la mayor elevación de la carta forma parte de un encadenamiento montañoso. Nosotros esto lo pudimos ver porque observamos ahí en ArgenMap que podíamos ver las cartas que estaban pegaditas. Está marcado como un punto acotado igual. Eso no lo terminamos de entender, o por lo menos yo, Flor, no sé. Sí, de hecho esa fue una de las dudas que había quedado pendiente y que queríamos terminar de consultártelo a vos, Nico, porque en nuestra carta eso fue uno de los, no sé si a otros compañeros les pasó ayer, estuve presente, pero la prolongación de la carta es como que tuvimos que complementarla con información que excedía nuestra carta, como para poder terminar de determinar algunos valores. Bueno, si quieren siguen y después al final lo charlamos esa parte. Bueno,
Dale. Bueno, seguimos con lo que son los cursos de agua. El curso que vimos que estaba como continuo, digamos, como que era permanente, fue el arroyo Relincho, que fluye también hasta unirse con el río de las Vacas, y la altura máxima de flujo permanente de 3.600 metros sobre el nivel del mar. Este trekking, igual lo que vimos es que después lo que marcamos también en el mapa, que mayormente va por cerca del curso del agua hasta el lugar del campamento. Y que hay varios lugares donde puede haber agua que no es permanente porque es de deshielo y puede, bueno, venir como de otros lugares que no sea un afluente permanente, pero que suele tener agua, así que también tiene bastante resuelto ese tema. Acá en el mapa, bueno, se pueden ver, también hay otros ríos, este es el río de las Vacas, después está el río Corontas y, bueno, otros arroyos tributarios. Y este es la parte del arroyo Relincho, donde es permanente el agua. Y acá, que está más cerca de lo que es el punto más elevado, es donde está, pero es intermitente el agua. Con respecto a la vegetación, es una zona de alta montaña, con lo cual ahí el clima es extremo. Lo que vimos que el piso altitudinal es nivel alto andino y después en lo que es bajo sería solo alto andino. Es muy similar, con gran variación térmica, pero bueno, en la parte de abajo, al haber más humedad, se empiezan a ver como más pastizales, es más en forma de lluvia que dice que cae el agua, en cambio arriba por ahí es más la nieve permanente y lo que es, bueno, todo lo que es rocas, glaciares. No sé, Flor, si querés agregar o decir. Sí, ahí para agregar hay una zona específica en la carta que tiene el nombre, o recibe el nombre de Paramillo, que investigando un poquito es como una formación similar a la vega, a una vega, ¿no? Donde florece y hay un montón de vegetación que se da específicamente en esa zona y parece ser como una especie, entre comillas, ¿no? Pero es una analogía con un oasis dentro de lo que es el paisaje de altura, de alta montaña. Y solamente se da en esa zona que aproximadamente, según lo que vimos en la carta, ronda los 3.000 metros de altura aproximadamente. Esto como para acotar que también está en la toponimia del lugar, porque para mí yo en lo personal tuve que buscar, lo había escuchado varias veces, pero no sabía bien a qué se refería particularmente. En este mapa se puede ver esto lo de las cumbres altas. Discúlpame, no me acuerdo si en la diapositiva anterior o en esta creo que se ve bien especificado con el cambio de coloración en el mapa, el Paramillo. A ver. Está orientado. ¿Será en esta? Sí, ¿le puedes hacer un zoom a penitas o no? Sí. Yo creo que sí. Ahí comparto. Bien al sudeste sería. Tuki. Ahí abajo que está. Ay, perdón. Sí, claro. Ahí va. Es esta, ¿era esta? No, me fui a otra. Acá. Bien. Donde está justamente la zona de menor pendiente. Donde está el cartelito, para que ahí los compañeros, profe, tengan de referencia que es... ¿Ahí se ve? De relieve verde, sí. Bien más orientado hacia el sudeste. Sí, acá. Ahí yo voy. Como si me vieran. ¿Se llega a ver? Yo no sé si se llega a ver. Es la región que está sobrada con coloración verde. Perfecto. Es el sudeste. Bueno, acá en esta carta, que la acabo de mover, se podía ver que en toda esta parte, bueno, es la parte de las zonas montañosas más altas, que están como desciende bastante para este lado, digamos lo que es la altitud. Me quedó medio desconfigurado esto. Ahí está. Que justamente lo que decía Flor, que las curvas de nivel están bastante más distanciadas,
por eso también es como el acceso más recomendable porque es menos empinado y es justamente toda esta parte. Y esta parte también la muestra en algunos lugares como bastante verde, aunque acá en el mapa no aparece de esa manera. Bueno, esto lo de los refugios y los puestos cercanos que hay, nombra Casa de Piedra y este lugar Mop, toponimia que decía recién Flor, que está vinculada a la fauna, a los pueblos originarios, y esto de Ameguino, que no sé si querés nombrarlo, Flor, ¿por qué se le había puesto Cerro Ameguino? Sí, precisamente ahí había comenzado contando un poquito que el nombre originario, en verdad, parece ser que era Cerro de los Relinchos, y que después del primer ascenso por parte de un equipo creo que era una triada, pero no recuerdo los apellidos, de parte del CAM, en la década del 30, se le pone obviamente en homenaje a Florentino Ameguino, que bueno, fue un naturalista bastante conocido, naturalista y botánico y demás. En su homenaje se le pone el nombre de Cerro Ameguino, ¿no? Como varios lugares dentro de la República Argentina. Quizás algo también en relación a la toponimia, ya que estamos en este apartado, es que específicamente en la carta no figuran quizás tanta presencia de ranchillos o refugios o casas de piedra como quizás a los alrededores, pero sí están marcadas dentro de una zona de, bueno, obviamente un patrimonio cultural ya conocido por la mayoría. Justo escuché que Nico estaba mencionando el Capacñán, que bueno, fue el camino del Inca, el famoso camino del Inca de las peregrinaciones de los pueblos desde Perú hasta la altura de Mendoza, nuestra cordillera, en la cordillera de los Andes. Y en los alrededores sí encontramos un montón de sitios y presencia de esos antiguos pasos, ¿no?, de estos pueblos. Particularmente es muy rica la historia que hay en la zona porque si bien uno habla de la presencia del Imperio Inca en la región, en verdad ellos convivieron muy poquito tiempo en la zona del norte de Mendoza, ¿no? En la región que nos tocó abordar en la carta, pero sí han llegado a convivir aparentemente con las comunidades huarpes, que son existentes y que habían tenido ya más de casi 10.000 años de presencia en el territorio. Particularmente voy a empezar desde lo más antiguo a lo más reciente y presente, como para ordenar un poquito la info. Fue interesante encontrar registros de primeros asentamientos o pueblos nómadas, cazadores y recolectores en la zona, que progresivamente fueron desarrollando la agricultura, ¿no?, en estas regiones de pequeños oasis que se formaban dentro de la provincia de Mendoza, capitalizándolo a favor y pudiendo desarrollar otro tipo de técnicas de agricultura que, bueno, los pueblos anteriores no habían desarrollado. Cuando digo pueblos anteriores me refiero a los nómadas, que si bien iban alternando, eran mayoritariamente recolectores y cazadores. Y un dato interesante también fue ver que el Imperio Inca, esto fue previo al siglo XIV, siglo XV, cuando llegan los incas a la región del norte mendocino, que obviamente que estaba dividido en Tahuantinsuyo en distintas regiones, no se llamaba así, todavía no estaba fundada la provincia, oficialmente la provincia de Mendoza, eso recién a fines del siglo XVI. Es interesante ver cómo en esos 70 años aproximadamente, menos de un siglo de convivencia entre los pueblos huarpes, que eran quienes predominaban en la zona, junto con el Imperio Inca, tuvieron un intercambio muy rico, y leímos en diversas fuentes, que producto de ese intercambio entre las culturas huarpes e incas, el desarrollo del sistema de riegos, por ejemplo, de los pueblos locales fue mucho más predominante, o pudieron desarrollarlo a otros niveles, a otras escalas, lo mismo que el desarrollo de la agricultura. Y también, por ejemplo,
en las artesanías locales con el armado de cerámicas, lo que es el teñido y las pinturas y los tintes que lograron incorporar en la producción cultural del arte de cerámica, por ejemplo, ¿no? Otro dato interesante también para aportar es que precisamente es con la llegada de los españoles en el territorio mendocino, cercano a la fundación de la provincia de Mendoza, que con el sistema de encomiendas que instalan, ¿sí?, mayoritariamente en el siglo XVI, muchos de los hombres varones de las comunidades huarpes son obligados y forzados a migrar a Chile, a cruzar la zona de frontera y dedicarse básicamente a trabajar en las minas y al trabajo forzoso en los cultivos. Entonces, eso fue una de las razones que aparentemente disminuyó estrepitosamente la población y la cantidad de población huarpe en la zona, ¿no? Estamos hablando nuevamente siglo XVI, cercano a la fundación de la provincia de Mendoza. Creo que, si no mal no tengo anotado en la fuente, en menos de 60 años se ve diezmada la población, o sea, se reduce casi del 100%, queda un 15% de varones en la población local y por ende, en términos de reproducción y de crecimiento de la población, eso tiene un impacto fuertísimo, ¿no? Quizás, en la zona, en la Ruta 7, en la zona cercana al Parque Provincial Aconcagua, que es muy conocida y turística, y con bastante presencia de propuestas, digamos, locales, el desarrollo obviamente, del sistema del Capangnián, que básicamente se pueden encontrar esos registros en un montón de ranchillos y construcciones que de alguna manera servían como refugio para esos mensajeros o ese sistema de comunicaciones que tenía el Imperio Inca en la zona. Todavía lo podemos encontrar hasta el día de hoy, lo mismo que con pinturas rupestres, y esto ya de por sí le da un valor extra, un valor agregado al patrimonio local y cultural de la humanidad que, convierte a la zona, todos los ambientes y todos los espacios son sumamente importantes, pero este cuenta con un sistema que actualmente todavía se puede reconstruir y apreciar al día de hoy, ¿no? Y seguir descubriendo también, porque la verdad que mes a mes, año a año nos vamos enterando de los nuevos hallazgos en la región. Entonces, con respecto a lo que es la población y la herencia cultural que recibe este espacio, es de una riqueza, no quiero ser redundante, pero es una riqueza bastante notoria. Con respecto, y algo más que también tiene que ver con el apartado de la toponimia, cuando pensamos en, de alguna manera, volver a denominar el cerro o los cerros locales como manera de reivindicar un poco las lenguas originarias, en este caso habíamos elegido llamarlo cerro Milcayac, que en verdad es parte de una lengua extinta, ¿sí?, de estos pueblos preexistentes, es en quechua, y de alguna manera es como para revalorizar un poco la importancia de estos pueblos que habitaron la zona un montón de siglos, pero que actualmente, al estar extintos y con muchas veces poco reconocimiento desde la bibliografía, desde la historiografía y demás, nos pareció importante elegir ese nombre como manera de reivindicarlo, y además porque no encontramos otros antecedentes de cerros con ese mismo nombre, ¿no? Con lo cual no habría problema, no habría confusión, no se prestaría confusión. Ahí justo en la diapositiva está la propuesta del nombre, ahí está cómo se escribe, Milcayac. En algunos apartados de bibliografía también figura como Milcayac con K. Eso es no sé si es un error, pero es una de las variantes que se encuentra mucho en todo lo que son traducciones y distintos tipos de toponimia originaria. También pasa con la lengua mapuche, que hay diferencias entre
los diccionarios o los registros que hay en Chile, en Argentina, pero bueno, serían parte del mismo origen huarpe, ¿no? Por si lo encuentran escrito de otra forma. Ay, perdón, voy a tomar un segundo agua. Bueno, ahí compartí la pantalla un poquito más grande para que se pueda ver. Acá seguimos con la parte que había que trazar el camino también para poder llegar a la cumbre de la mejor manera. Entonces había que evaluar un poco, bueno, las cotas de altura, los riesgos que podía llegar a haber. May ¿No se ve? no, estás en la diapositiva que dice aplicación práctica, ¿viste? Ah, mira, perdón. A ver. A ver. Que salga esto aquí. Bueno, falta una diapositiva, pero lo podemos marcar del mapa, del primer mapa, acá. Falta un mapa que era el que habíamos marcado, por dónde ir. ¿Te parece, Flor, que lo marquemos La aquí? ruta, sí. Sí, lo marcamos acá. Ajá. Lo que sí necesitaría un poquito más de zoom. Ah, bueno, yo igual estoy con el cursor. Lo puedo ir relatando. ¿Ahí? Sí. A ver. Bajo un poquito. Ahí se ve. Se ve bien el arroyo, sí. Consulta, ustedes entran por la Quebrada de Vacas, por lo que veo ahí. Sí, sería como por acá, si estoy marcando bien. ¿Se ve lo que yo marco? Quebrada de Vacas, Casa de Piedra, Glaciar de los Polacos. Este es el que está enfrente, Nico, Ameguino, de Aconcagua. ¿Está bien? Sí, sí. Acá supuestamente. Guanacos también. Acá está el Cerro Ameguino. Sí. Acá está la cota más alta. O acá era. No, porque no estaban en el mismo lugar. Acá. Me río porque yo voy marcando con mi cursor, pero no se ve. No se ve, ¿no? Ahí se fija. ¿Querés compartir vos tenés el mapa ahí, Flor? ¿Querés compartirlo y lo explicás de ahí? Dale. Deme un segundito que ahí... Sí, bueno, mientras tanto puedo ir explicando esta parte, que es, esto es lo que nosotras vimos, como que por esta parte se veían las cotas de nivel como bastante más separadas que en otro lado. Entonces fue lo que decidimos como para tomar el camino y ir todo por el lado como del curso del agua lo que más se podía. Eso fue más o menos las características. Y después lo que miramos mucho en el mapa fue también para decidir el lugar del campamento, por el tema de los riesgos que podía llegar a haber, como el desprendimiento de rocas, y bueno, por los vientos fuertes también, poder refugiarnos y armar las carpas, también cerca de un lugar donde haya agua permanente, como es el arroyo Relincho. Entonces, bueno, ahí lo vamos a ver en el mapa mejor marcado, pero más o menos calculábamos como en este sector de por acá, lo que era el campamento, y acá se ve en celestito que pasa el arroyo, y bueno, y el acceso sería como por acá por el medio también, que hay un vallecito, por lo que parece ser ahí en el mapa. Estuvimos mirando también de otros lugares, y bueno, parece ser que es el camino que se toma. ¿Ese vallecito, Nico, sería Plaza Argentina? Porque puede ser que se suba por ahí. Yo creo que sí. No estoy muy seguro, pero me parece que sí. Sí. Pasa que ellos ahí marcan el arroyo de Relincho. El agua quedaba del otro lado. No, es que está bien. Yo me estoy intentando ubicar. No es nada de ustedes. La Quebrada de Relincho, que sería el 360 de Aconcagua, vendría a ser. Por eso te marca ahí que está, como ese valle, es el campo base de Plaza Argentina. ¿Esta parte? Exacto, que es por lo que veo, no llego a ver bien, pero me parece que es Plaza Argentina, que es como 4.000 y pico, porque atrás se ve el glaciar de Aconcagua. Entonces a mí me parece que es esa subida.
sea, Plaza Argentina se ubica ahí y desde ahí subían el Ameguino. Está muy pegadito con Concagua, por lo que... Está muy pegadito a Concagua, de hecho hay fotos en donde se ve los dos juntos, digamos, tomados a la distancia las fotos. Claro, sí, sí. Entonces, y en varios lugares que lo promocionan también, así como excursiones y demás, lo que dicen es como, bueno, como si fuese el cerro no nombrado, como la cumbre por ahí no tan explorada, porque le hace sombra la Aconcagua. Claro. Sí, antiguamente también deben, en algunos sitios, buscando información sobre el cerro, las primeras búsquedas que hicimos lo nombraban como el hermano menor de Aconcagua, ¿no? Como que está ahí muy cerquita, es como parte de uno de los hermanos que lo rodean, pero bueno, lo mencionaban de esa manera. Estoy teniendo un temita yo con la presentación de esa parte del itinerario que marcamos. Yo no la encuentro, o sea, sé que está... Sí. Es esta tampoco. Ahí voy a intentar a ver si podemos compartir pantalla, así muestro el itinerario que habíamos elegido para los clientes y las clientas. Pero sí, el ingreso, digamos, básicamente lo que dijo Mike es por Punta de Vacas. Bueno, acá mientras seguimos buscando, bueno, se ve la ruta que es la más cercana, la ruta 7, y bueno, por donde se ingresa. Bueno, nosotros lo vimos por acá, la compañera dice que se ingresaría como por este lado. Bien, yo no me hago la idea de este sector, así que no sé. Perdón, ¿por dónde decís Celia, no? Celi. Quebrada de Vacas es una ruta que desde Ruta Nacional número 7 hasta Casa de Piedra, que es un campamento, hay 22 kilómetros y hasta Plaza Argentina habían 30, sí, eran como 30 kilómetros hasta el campo base. Es el 360 de Aconcagua. Es parte de la Carlito te lo va a decir mejor porque los dos hemos trabajado en el mismo lugar, pero él ha estado más tiempo por ahí. Es una ruta, es una quebrada hermosa que se llega sin como re poquita dificultad. Hace 1 año, 2 años, lo único que pasó es que se cerró esa quebrada porque se hizo como una laguna arriba en Plaza Argentina y había como posibilidades de derrumbe, pero es un acceso largo, pero muy lindo, la verdad que la quebrada vale la pena ir a conocerla porque es muy linda, y si dejarían ir hasta el final de la quebrada, que sería como el glaciar Polacos, también es otra cosa. Perdón, pero si puedo aportar algo, creo que el Ameguino está como en la zona intangible del parque provincial, por eso no sé si sería como legal, por llamarlo de alguna forma, su ascenso, o si hay que pedir como permisos especiales y demás. Y sí, como que se ingresa, bueno, por la quebrada de Vacas hasta Plaza Argentina, y después cuando vas del campo 1 al campo 3 de Guanacos, ahí pasás por el col Ameguino Aconcagua, que queda como Aconcagua a la izquierda, y a la derecha, o sea, si vas para la derecha subís al Ameguino. Gracias ahí por el aporte. Yo tampoco la estoy encontrando, la verdad, a la diapositiva esa. No sé si querés compartir la carta topográfica y marcarlo desde ahí. Sí, que se tiene que ver grande para que se pueda ver bien el itinerario. Bueno, no sé si nos quedaba agregar algo más mientras. Es como que necesitamos un corte, profe, ¿vieron cuando van al corte? O una propaganda, algo, auspicia. Cacatubo. Bueno, es muy importante el uso del cacatubo en la zona, en todos los rincones de altura sobre todo, ¿no? No lo dije en chiste lo de la propaganda, pero bueno, podría decir. No, ya nos quedaba, digamos, como la parte de síntesis final de que, bueno, que sí, que era un lugar, digamos, que tenía como mucho potencial para hacer trekking y andinismo,
bueno, con planificación y gestión ambiental, y bueno, como que tenía mucha riqueza cultural también para ser, digamos, aprovechada y reconocida, digamos. Es una foto, tampoco nos costó encontrar también imágenes en los sitios web, por ahí había algunas, pero era difícil por ahí descargarlas y que queden lindas. Así que, bueno, eso también sacamos de algunas páginas, algunas imágenes, y bueno, yo por ejemplo esa que había visto, que estaban los dos cerros juntitos, no la pude descargar, pero se veía claramente lo cerca que estaban para que salgan así en la foto. Sí, después también habíamos encontrado una foto para agregar, que era en blanco y negro, pero no la agregamos porque no teníamos el dato, no figuraba el dato en internet de qué año o algún tipo de fuente, entonces no la quisimos agregar. Pero se notaba que, nada, era una foto bastante antigua, o sea, no sé si de los primeros ascensos, pero seguramente parecían del año 30, 40. Que creo que si la buscan, ponen Serra Meguino, hasta debe aparecer era un sitio, un portal mendocino de historia del parque y figuraba una de las Meguino. Pero no decía bien el año ni nada, entonces no la quisimos agregar. Y después, bueno, los cuidados y consideraciones básicas, no solo, o sea, para esta carta, sino para casi todos los trekking que desarrollemos, ¿no? Pero bueno, particularmente en este, que es un trekking o una propuesta de altura, donde hay mucha amplitud térmica, variabilidad de digamos, en cuanto al clima, a los vientos y demás, todos los que son cuidados respecto del sol, de los cuidados de la protección de la piel, obviamente no acampar o no armar campamentos cercanos a zonas de acarreo donde puedan volar piedras, que hay bastantes zonas expuestas en la carta, perdón. Después también, bueno, obviamente el cuidado del ambiente, el uso, lo vuelvo a decir, de cacatúo, o por lo menos de eso, en materia de manejo de residuos y demás, como guías y como personal a cargo de cualquier expedición, bueno, generar conciencia respecto al tema de los residuos y también de revalorización de la zona. En nuestro caso se nos ocurrían también un montón de ideas y valor agregado respecto a esto que mencionaba Mae recién y abordamos de la dimensión cultural, porque la verdad que hay un montón de circuitos, un montón de información que estaría bueno hacer la experiencia, ¿no? Con las personas, con clientes, bueno, con el grupo que cada uno quiera armar, pero de crear, digamos, un valor agregado respecto a eso, ¿no? De tomar dimensión de la tierra y del lugar perdón, estoy en el medio de todo esto, estaba buscando el mapita, pero bueno, ya está. Voy a resignar porque no me puedo concentrar. Sí, de hecho no se hace eso. Yo no he conocido grupos que hagan montañismo con referencia así sobre pueblos o sobre la cultura o explicar esto de astronomía o astrología o cómo era la cosmovisión andina. No lo he visto por lo menos, pero es buena idea. Sí, de hecho, bueno, por un lado está el aspecto astronómico, que bueno, justo hace poco en la última salida que fuimos a Paso Pehuenche, bueno, ahí con uno de los compañeros tuvimos la suerte también de conocer muchos fotógrafos y fotógrafas de la zona, y que a medida que uno va charlando y preguntando, ¿no? No solo desde la toponimia del lugar, sino desde, bueno, quiénes habitaban este lugar, o de repente encontrás puntas de flecha, o sea, hay un montón de información que está disponible cuando uno transita estos lugares, y creo que, bueno, es inmenso el potencial que tiene como para poder abordarlo desde distintas disciplinas y áreas. A mí en lo personal me encanta, me parece súper interesante y me encantaría también que los grupos que podamos llevar o con los que podamos compartir estos espacios podamos hacer pasarles información previa de algunas charlas y demás y después contrastarlos en terreno, ¿no? O poder buscar, más allá de lo deportivo o de la propuesta deportiva, que podamos tener otro tipo de intercambio y de intercambio de información a partir de esos trekkings y de esas experiencias.
Particularmente acá, bueno, ya en la Ruta 7 de por sí está la presencia del camino del puente del Inca, que bueno, es algo que creo que la mayoría que accede, por más que vaya con un objetivo deportivo, no va a dejar de advertir, pero si encima le podemos sumar ese aliciente de terminar el recorrido y con algunas reflexiones o ideas que van teniendo en el transitar las personas, lo podemos como resignificar cuando bajemos en la Ruta 7 y poder tener un cierre respecto a estas temáticas, me parece que sería mucho más interesante, ¿no? Y que además no solo se lleven eso, el logro, como digo, en lo deportivo, o que hayan como conectado con la montaña en sí, sino que lo puedan revalorizar y repensar de, bueno, ese sitio que también albergó a culturas milenarias a lo largo de siglos y siglos, y bueno, es nuestra responsabilidad también en parte, que sigan abiertas al público, ¿no? Sí. Ojalá que sí, que sea así. Bueno, yo por mi parte no mucho más tampoco para sumar. Bueno, gracias ahí a Flor por el trabajo en conjunto que hicimos, a Nico por proponer este tipo de actividad investigativa que están buenísimas, porque también, bueno, te hace esto, mover por dónde vas a investigar, de dónde vas a sacar la información, cómo vas a buscar la ruta y demás cosas. Usar ahí ArgenMap también fue un desafío. Así que bueno, gracias. Sí, estaba pensando ahí cuando encontremos la imagen de los puntitos y el recorrido que habíamos propuesto, lo voy a socializar, así también lo tienen los demás compañeros. Igual el trabajo también lo subimos en el foro, y ahí estaba. Sí, está en el Drive. Yo ahí tengo que armar el Drive y pasárselo a todos, aunque está en el foro igual. Y esto, hacer un video y mandárselo también el link para que todos puedan ver lo que han expuesto todos sus compañeros. Esa es la idea de este tipo de trabajo. Me parece muy interesante que ustedes vayan descubriendo estas otras aristas que escapan a lo deportivo y los incluye más en el conocimiento del ambiente, en lo que tiene que ver con la geología, con pueblo, con geomorfología, con clima, con flora, con fauna, con primeros habitantes. Me parece muy enriquecedor para la actividad montañista. Y siempre los arqueólogos, cada vez que encuentran algo, es porque algún montañista o algún vaquiano le ha dicho: che, mira, encontré una punta de flecha, encontré un mortero, encontré unas pinturas. Después cuesta que salgan de gabinete, digo, no cuesta porque sean vagos, sino que cuesta porque no hay presupuesto. Hay algunos tipos de gobiernos que retasean, digamos, esos presupuestos a las universidades, entonces después cuesta un montón de que se emprendan estos proyectos de investigación. Pero es tarea nuestra también, cada vez que encontremos algo o cada vez que veamos algo, tomarle un punto GPS, sacarle una fotografía y mandársela a algún arqueólogo amigo. Todos tenemos un arqueólogo en la familia, no en la familia, pero sí tenemos algunos conocidos o amigos que pueden llegar a hacer llegar. Igual que los restos fósiles de algún animal, algún geólogo también tenemos que conocer, y el geólogo lo va pasando. Lo mismo es punto GPS y fotografía de varios ángulos o videos, para que ellos puedan ver de qué se trata y bueno, y dárselo al que estudie esa era geológica en especial. Esto es importante como para conservar el patrimonio, porque si no después viene la gente con una punta y un martillo y lo saca y se lo lleva a su comedor, para ponerlo como si fuese un museo, su casa. Y después tiene punta de flecha, tiene jarrones, qué sé yo, morteros, fósiles. Es un desastre. Así que bueno, las felicito porque hicieron un excelente laburo. Muy bien, muy completo, muy bueno lo de los huarpes, Flor. Bastante bueno. A eso le agrego también de que los laguneros de ahí de Guanacache también fueron sacados de la laguna para la mita, para llevarlos como chasqui y para la mina en Paramillo. Cuando ustedes vayan por la ruta 52 pasando Villavicencio, la mina de Paramillo, párense y vean esa estructura, son gigantes. Bueno, ahí trabajaban también huarpes en calidad de esclavos, y también eran llevados a las otras minas también de las cortaderas del norte de Precordillera y también de Chile.
fueron realmente diezmados en esa época. Y con respecto a la pregunta del ameguino, no sabría decirte si es zona intangible, pero sí sé que no te dejan subir o no te dejan transitar por las zonas esas intangibles. Una pena porque la mayoría de los cerros, o sea, los cerros del norte de la Concagua son bellísimos, tienen unos glaciares totalmente gigantes y es una pena que no te dejen ir por ese lado. Y lo otro era dos cosas más, lo de el punto trigonométrico y el topónimo que ustedes le pusieron al cerro, que encontraste el nombre anterior del Relincho, está re bueno. No sabía que anteriormente el ameguino se llamaba Relincho, es un buen dato ese. También hay en un libro que es de Fitzgerald, que se llama Los Andes más altos, no me acuerdo si era Fitzgerald o hay dos autores, o Richard, habla del Cerro de las Rejas. Cuando él está en el Cerro Penitente en 1907, cuando él mira hacia enfrente, que ve para lo que es el conglomerado de Santa María, es cerca del Almacene, o sea, al este del Almacene, habla de un Cerro de la Reja. Y lo hemos buscado un montón y no sabemos cuál es. No sé si será ese cerro que digo, Santa María o algo así, que tiene cerca de los 5000 o cuál. Pero bueno, es interesante también rescatar esos nombres antiguos, el Relincho, el Santa María, el nombre que le pusiste, que propusieron de Milcayac también resulta reinteresante, porque es verdad, no hay cerros que se llamen de esa forma, y justamente porque rescate de la cultura, poner en valor nuevamente lo que es la cultura de los pueblos originarios. Y después lo otro... Sí, dale, Flor. No, digo que muchas veces pasa, a mí me parece algo súper frecuente, tanto yo como de alguna manera persona que fui guiada y también con grupos de amigos que están guiando, que nunca falta la persona el curioso o la curiosa que pregunta, ¿y ese nombre por qué? O sea, eso es algo que me parece fundamental, porque es como una puerta que se abre, que bueno, está en nosotros después tomarla, ¿no? Sí. O ver qué lugar le damos a eso, pero suele estar muy presente en casi todas las guiadas, en los trekkings, tanto de guía de turismo o de guía como guía de trekking, ¿no? Pero digo, me parece que el nombre ya es de por sí algo bastante importante y simbólicamente hablando coloca, o por lo menos eso, abre una puerta nueva para resignificar el lugar que muchas veces, bueno, por toda la historia que ya sabemos, Sí. se silenció, ¿no? O no fue puesta en valor. Claro, porque el nombre es el que le da el significado a la montaña. Básicamente la montaña quiere un significado para el humano a partir de que lo nombra, lo transita, lo camina, lo ve o lo observa o no lo sube, pero directamente lo observa, pero es a partir de la identificación a través de un nombre. Nosotros le damos valor a las cosas y sobre todo a la montaña. Entonces relacionarlo, hacer todo ese juego de relación y explicación con la gente es mucho más entretenido que decir que se cerró la reja, no sé, deben haber hecho una reja y seguís caminando. Nada, es como que lo dejás con toda la intriga y bueno, por ahí jugar con esas cosas son re interesantes. Así que está re bueno eso de rescate. Y lo que decían de trigonometría y punto acotado, el punto trigonométrico es cuando ustedes llegan a la cumbre de un cerro y encuentran esa especie de banquito o montículo de ladrillos que son del Instituto Geográfico Militar. Ese es un punto trigonométrico, es decir, ahí se apoyaban los teodolitos, los aparatos de agrimensura para sacar a través de distancias y ángulos los puntos o las alturas de las montañas más cercanas. Cuando encontraban una altura y le daban precisión a esa altura, ese es un punto acotado. Por eso el punto acotado sale con comas. En la mayoría de las veces sale, por ejemplo, 4.305,6 centímetros. Entonces son puntos o 4.312. Si las curvas de nivel siempre son de números redondos, por ejemplo, cada 25 metros o 50 siempre va a tener la cota de 25, la de 50, 75, así. Pero si aparece un 4.276, ya sale del 5 y del 0, aparece el 6 o el 7, entonces ese punto ha sido acotado, es decir, ha sido medido a través del punto trigonométrico con estos aparatos de agrimensura y le han dado una precisión a ese punto.
Eso es lo que significa. Punto